Muy buenos días, queridos hermanos. No sé si está todo bien. Aquí abajo. Si recordáis, el domingo pasado, nuestro hermano Juan Antonio tuvo la presidencia y fue el hermano que partió el pan. Y el texto que nos dejaba era del Sermón del Monte. Y no solamente había sido interesante para él meditar en él, sino que nos invitaba a todos nosotros a volver a leer lo que no lo habíamos hecho y regocijarnos en esa porción de los capítulos 5 al 7 de Mateo, el Sermón del Monte. Y bueno, siguiendo un poco sus instrucciones, pues estuve meditando sobre el Sermón del Monte. Naturalmente no era la primera vez, pero que siempre intentamos sacar enseñanza o volver a sacar enseñanza de todas aquellas cosas que esta porción de Mateo pues quiere dejarnos a nosotros. Así que, leído y meditado el Sermón del Monte, es obvio considerar que lo que el Señor está haciendo a través de estos 3 capítulos, el 5 al 7, es dar a sus discípulos y a todos los que le seguían unas pautas, unas normas de comportamiento, unas normas que deberían seguir todos los que en ese momento pues le estaban siguiendo por los caminos, estaban acercándose a él, viendo sus señales, viendo sus milagros. Ya en el capítulo 4, el Señor, en todas las cosas que estaban haciendo, o entre todas las cosas que estaba haciendo, después de las señales y después de los milagros que él estaba haciendo, él pronuncia en el 4:17 estas palabras. Dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y con esta intención el Señor iba enseñando el arrepentimiento y enseñando que el reino estaba con ellos, que estaba presente y que podían disfrutar de todas aquellas bendiciones que el Señor Jesús traía. El reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Y Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, que es el Rey, además de ofrecer una completa salvación a todos los hombres, quiere poner en la vida de los que le siguen, en su mente y en su corazón, lo que han de ser y lo que han de hacer. Lo que han de ser y lo que han de hacer. Así que, después de una meditada consideración, creo que esta enseñanza está proporcionando a los creyentes de todos los tiempos y por consiguiente también a los creyentes del siglo XXI un modelo para la vida cristiana. El Sermón del Monte es un modelo para todos los creyentes en este siglo, en este tiempo, para todos nosotros. Nuestra meditación se basa en el capítulo 5, los versículos 13 al 16. Tampoco es nada nuevo para todos nosotros, pero el Señor quiere que haya constancia en todos aquellos que se están acercando a Él
y que quieren ser sus discípulos, que hay una norma de conducta, hay una norma de vida para los que le siguen. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad, aquella que está en una altura, siempre es visible. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y este es el objeto. Os conozcan, deis testimonio, y en ese testimonio que estáis dando, estáis siendo un ejemplo, están viendo vuestra luz, y viendo vuestra luz, están glorificando a vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, creo que los que hemos decidido seguir al Señor Jesucristo, tenemos que aceptar con responsabilidad estas palabras que de manera enfática el Señor está trasladando a los creyentes. Cuando comienza este sermón, al principio o esta predicación que el Señor está haciendo desde el monte, al principio del capítulo 5 dice el texto, Mateo, que está escribiendo: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y aquí están las enseñanzas, les enseñaba diciendo. El Señor describe en la sección anterior, de los versículos 3 al 12, pues describe el carácter del creyente, el carácter de todas aquellas personas que iban a seguirle. Un creyente no se mide por lo que hace, sino un creyente se va a medir por lo que es. Y esencialmente, el creyente tiene que ser siempre y será una persona feliz, independiente de lo que le esté ocurriendo, independiente de lo que esté ocurriendo a su alrededor. El Señor está diciendo, bienaventurados, bienaventurados cuando os persigan, bienaventurados cuando sufráis, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores. Y es de la manera que el Señor, a través de esta bienaventuranza, en la medida que en la vida del creyente esté sintonizando con la voluntad de Dios y esté viviendo de acuerdo con ella, vais a ser bienaventurados. Así que el Señor, a través de esta predicación, nos está enseñando un sistema de valores cristianos, de normas éticas que nosotros también tenemos que seguir, de devoción religiosa, de aspiraciones y de estilo de vida, y todas y cada una de las cuales están totalmente en desacuerdo con las del mundo no cristiano. Todas estas indicaciones están en desacuerdo, lo que el Señor nos está enseñando, lo que cada uno de nosotros, como creyentes, como discípulos del Señor, están en desacuerdo con lo que está viviendo el mundo. Ahora, esta contracultura, en verdad, es una vida plenamente humana, pero vivida con efectividad bajo un régimen divino. Los seguidores de Cristo deben ser reconocidos por su identificación con los principios pronunciados y enseñados por Jesucristo.
no deben ser reconocidos por lo que yo diga, por lo que yo manifieste verbalmente, sino se tienen que manifestar por la vivencia que yo, o el testimonio que yo esté dando con mi vida. La influencia del creyente es lo importante de estos textos. La influencia del creyente. En estas dos metáforas que nosotros hemos leído, el Señor enseña la influencia que los creyentes debemos de ejercer en el mundo. La primera responsabilidad es la que el mismo Señor nos está otorgando y está diciendo lo que somos. Y ya habéis leído, vosotros, refiriéndose a los suyos, refiriéndose a sus discípulos, refiriéndose a cada uno de nosotros, los que nos sentimos suyos, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y este pronombre, vosotros, es enfático. El Señor se dirige a los suyos, se dirige a los que le siguen, a los que están con Él, y enfoca su atención en ese grupo concreto de personas que han decidido estar a su lado. Y sobre ellos recae la gran responsabilidad de dar testimonio a un mundo que camina desorientado y sin rumbo espiritualmente. Y en la inspiración de tantos escritores y tantos poetas de forma religiosa, pues se ha escrito aquellas canciones que decían hazme sal, hazme luz, y así sucesivamente. El deseo y lo que cada uno de nosotros deberíamos de anhelar es ser esa sal y ser esa luz. Cuando yo me sentaba frente a este texto, de verdad, hermano, sentía que las palabras del Señor estaban apuntando hacia mí, porque me siento suyo. Y es como también nos deberíamos de sentir todos nosotros, todos los creyentes, en esta mañana, cuando estamos meditando estas palabras. Me estaban apuntando a mí, pero también hacia cada uno de nosotros. Y me llamaba la atención la paradoja de que aquellos que son los pobres de espíritu, que anteriormente está diciendo el Señor, los que lloran, aquellos que son los que padecen persecución, los que sufren, aquellos que son una minoría en nuestra sociedad, son ahora los responsables de llevar el mensaje de salvación al mundo. Y esto es lo contrario a la lógica, a lo natural en nuestra sociedad. Estos pobres, estos gente insignificante, ahora son la sal de la tierra, ahora son la luz de la tierra y son los responsables de comunicar el mensaje de salvación de parte de Dios. Recordad aquellas palabras o aquel mensaje de Primera de Corintios, en la que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículos 26 y 27, dice, bueno, el 25 también podríamos leerlo, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sois gente sencilla,
gente que no habéis sufrido con decoraciones ni estáis en pedestales de esta sociedad, pero que a estos vosotros, a estos, lo que sois vosotros, lo que somos nosotros, cada uno de nosotros, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal era y es un elemento altamente valorado. Siempre ha estado relacionado con 4 cualidades muy especiales. La sal proporciona primeramente sabor. Una comida sin sal es desagradable, es insípida. Una de las funciones de la sal es hacer que una comida sea apetecida o apetecible. La vida cristiana es como la sal. Los hombres y las mujeres cristianas son a la vida lo que la sal es al alimento. Un creyente debe ser una persona que mantenga bien o bien alto su nivel de absoluta pureza en su manera de hablar, en su conducta, en su pensamiento. Ningún discípulo de Cristo se puede permitir palabras, gestos y términos soeces que son a menudo parte de la conversación social. Nuestra forma de vida, nuestra forma de hablar es para dar sabor, para dar gusto, para dar valor a lo que tenemos en nuestras manos. El cristiano no se puede retirar del mundo, es verdad, así lo quiso el Señor, no se puede retirar del mundo, pero sí debe, como dice Santiago, guardarse sin mancha en el mundo. Los creyentes debemos proveer de sabor, de gusto a la sociedad en la que nos ha tocado vivir y reflejar en nuestras vidas el carácter hermoso, el carácter atractivo e irresistible de nuestro amado Señor. Pablo dice que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Pero también, y vosotros, y muchos de vosotros lo sabéis mejor que yo, pero la palabra es la que nos dirige y es la que nos está indicando para qué sirve la sal. La sal preserva de la corrupción. La sal limpia y la sal preserva de la corrupción. La sal era el conservante y es el conservante más común en el mundo antiguo. La sal es un antiséptico, es una sustancia que previene la corrupción, y eso apunta a la influencia que los creyentes deben de tener en el mundo. El cristiano debe funcionar como preservante de la degradación y corrupción que existe en nuestra sociedad. Nuestro contacto con este mundo que nos rodea debe de actuar evitando en la medida que podamos el mal y evitando también en la medida que podamos la corrupción. La presencia de los creyentes en la tierra debe de actuar como un dique que impida el mal, que obra sin control en nuestra sociedad. Debemos servir de freno a la corrupción, de freno a la maldad, de todo el mal que se produce en nuestra sociedad. La sal promueve, fomenta y provoca la pureza. Vosotros sois la sal de la tierra. Y los seguidores de Cristo, nosotros, los creyentes, debemos de caracterizarnos por la pureza en todas las relaciones de nuestra vida. Debemos de
caracterizarnos por nuestro hablar, por nuestro pensamiento y sobre todo caracterizarnos por nuestra conducta, y así cumpliremos la función como sal en la tierra. Somos la sal de la tierra. Y la sal, como elemento, produce también sed. Si uno toma demasiado sal, también estamos produciendo, o la sal produce en cada uno de nosotros, en las personas, produce sed. Y los cristianos, como sal de la tierra, deben de producir sed de Dios. Sed de Dios en otras personas, en aquellos que están a nuestro alrededor. Esa es una de las funciones importantes de nuestro testimonio en este mundo. La sal no se da sabor a sí misma, sino a los alimentos con los que entra en contacto. Y así debe ser todo creyente, procurar el bienestar de otros para la gloria de Dios. La Iglesia, los creyentes, tenemos un mensaje de buenas nuevas contenido en la palabra de Dios. Y ese mensaje es al que nunca nosotros debemos de renunciar. Pero si la sal se desvaneciere, pues pierde su propiedad. El Señor prosigue inmediatamente a mostrar el mal producido por dejar de funcionar en la capacidad de sal. La advertencia que hace el Señor aquí no tiene que ver con la posesión de la salvación. Se trata de la eficacia o la falta de ella en el testimonio o en el ministerio. Creo que lo que el Señor pretendía, sin duda, era enseñar a los discípulos y exhortarles, y por consiguiente a todos nosotros, a que vivamos una vida en consonancia con el llamamiento que hemos recibido. Pablo escribió a los romanos en el capítulo 12, en el versículo 2, diciendo: no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo no debe constituir el molde del cristiano, sino que el creyente debe dar sabor al mundo y enseñarle el camino a la salvación a través de Cristo, expresando y manifestando con nuestra vida. La segunda metáfora que el Señor emplea está diciendo que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, siempre es visible. Vosotros sois la luz del mundo. La comunión del creyente con Dios tiene una dimensión individual y esta es inseparable, pero a la vez esta dimensión es inseparable de otra más amplia, la que nos incorpora al resto del pueblo de Dios para rendirle culto y servirle comunitariamente. Y es natural que quienes comparten una misma fe, quien comparte una misma esperanza, un mismo testimonio, idénticos motivos de gratitud y de alabanza, unan sus corazones, sus esfuerzos y sus voces para enfrentar problemas, tentaciones y responsabilidades. Pablo dice a los tesalonicenses: porque todos vosotros, refiriéndose a la Iglesia, y por esto estaba diciendo que hay una extensión inseparable de que nos incorpora a una vida más amplia, que es la vida de la Iglesia, ¿no? La vida del pueblo de Dios. Todos vosotros sois hijos de la luz,
e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y somos, la Iglesia, cada creyente individualmente incorporado en la vida de la Iglesia, somos la familia de la luz. Porque no solamente hemos recibido luz, sino que hemos sido hechos luz. Y por tanto, nos hemos convertido en transmisores de la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Y andar en luz exige una vida de limpio testimonio, exige una vida de transparencia, de resplandor, de acuerdo con la nueva vida recibida en Cristo. Y esto es una responsabilidad que nos afecta no solo de forma individual, sino especialmente de forma colectiva. Cuando alguien está identificando a un creyente, no sé si lo entendemos o no nos damos cuenta de que está identificando a la Iglesia con la que nosotros nos estamos identificando. No está viendo a Juan, sino está viendo a la Iglesia evangélica, está viendo a la Iglesia de la calle Orfila o a la Iglesia de la calle tal. Está identificando a los creyentes con la Iglesia con la que se congrega. Están identificando a mi persona con la persona del Señor. Y esto es lo que el Señor quiere. Vosotros sois la luz del mundo. Y sabéis que la luz existe, y existe para iluminar, para que se pueda ver, y se pueda ver con nitidez, y se pueda ver con claridad. Cuando va anocheciendo y en nuestras casas la luz ya, la tarde se va echando, la noche se va echando, de momento, ¿qué hacemos? Pues poner la luz. Necesitamos la luz. Necesitamos la luz para ver con claridad. Dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dice el texto. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esta es una extraordinaria ilustración que el Señor nos está haciendo a todos nosotros. La mayoría de ciudades antiguas, y nosotros tenemos muchas alrededor, la mayoría de ciudades estaban edificadas sobre montes o sobre colinas. Y no es que los antiguos fueran más inteligentes que nosotros. Hoy se desarrolla mucho la ciencia y con mucha capacidad, pero tanto nos lleva a crecer y a estar edificando que muchas veces no se están edificando en terrenos estables. Y ya sabéis que parte de lo que ha acontecido en muchas ciudades, todos esos desastres, es por no construir en zonas que sean más o menos seguras. Nosotros tenemos de ejemplo a nuestro alrededor por muchas ciudades. Dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El ejemplo que nos está poniendo el Señor es un ejemplo muy claro. Nosotros tenemos cerca a Jabalquinto, a Baños de la Encina, que desde los alrededores, Chiclana de Segura, Segura de la Sierra, Cazorla, ciudades que desde lejos, desde gran distancia, nosotros podemos observar. Difícil de inundación, porque no se están construyendo sobre zonas inundables, como está pasando en estos momentos, en otras ciudades. El discípulo de Cristo debe ser visible. El discípulo del Señor debe ser visible ante los ojos del mundo. Su vida y su testimonio debe ser
o debe de notarse tanto para los que son de afuera como los que están dentro. La vida del creyente debe de ser un testimonio eficaz, fiable, para aquellas personas que no nos conocen, que están fuera, pero que también debe ser fiable para los que están dentro. Debemos ser siempre un buen testimonio, una buena luz para los que están a nuestro alrededor. La aplicación de las enseñanzas es dada precisamente en el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, ¿verdad? Primero vuestras buenas obras, pero también glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y el Señor utiliza esta segunda metáfora para enseñar la responsabilidad que tenemos todos los creyentes con esta sociedad. Vosotros, y este vosotros, volvemos a decir, este vosotros somos nosotros, somos sus discípulos, a pesar de que en algún momento la Iglesia haya sido perseguida, en algún momento hemos sido despreciados, en algún momento han sido marginados por el mundo, siempre tenemos una obligación y una responsabilidad con el mundo que nos rodea, una responsabilidad de testimonio y de ser luz para todos aquellos que están viviendo a nuestro alrededor. El apóstol Pablo a los filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 15 dice, para que seáis, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, y fijaos qué expresión más extraordinaria del apóstol Pablo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos la luz del mundo. La metáfora de la sal habla de la influencia del cristiano en el mundo mediante su contacto, para proporcionar, por medio del contacto, sabor, evitar corrupción, promover pureza y producir sede espiritual. Pero como la luz, ahora, o como luz, el creyente está separado del mundo para ejercer su influencia mediante una vida de santidad. Ahora no hay contacto, ahora hay visibilidad, para que el mundo que esté a nuestro alrededor estén viendo que sois también luz, que podéis alumbrar, que podéis dar visibilidad y claridad en esta sociedad. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando Jesús estaba físicamente presente en el mundo, Él era la luz, y era la luz verdadera, como dice el texto, que alumbraba a todo hombre. Dice el Evangelio de Juan en el versículo 9. Pero ahora somos sus discípulos, ahora somos los creyentes, los encargados de manifestar esa luz, una luz espiritual que el mundo necesita. Y esto es un asombroso privilegio, pero a la vez una enorme responsabilidad. Es un privilegio que el Señor nos está dando. Vosotros sois la luz. Pero esto también es poner sobre nuestras espaldas, sobre cada uno de nosotros, responsabilidad en el servicio. Los creyentes estamos en el mundo, pero no somos de Él. Y ya recordáis aquellas palabras cuando Él oraba al Padre diciendo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por tanto, todos los que hemos aceptado al Señor,
los que nos hemos identificado como sus discípulos, nos ha capacitado para ser luz en este mundo. En Efesios, en el capítulo 5, el versículo 8, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Y esto nos recuerda lo que cada uno de nosotros éramos antes de conocer al Señor Jesucristo. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Y qué es lo que sigue? Andad como hijos de luz. La luz es un símbolo bíblico también de la verdad, y por lo tanto, cuando el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo, está diciendo que somos portadores de la verdad y que somos los que tenemos la responsabilidad de dar testimonio de las buenas nuevas de salvación en este tiempo. Y debemos permitir que la luz de Cristo, que está dentro de nosotros, alumbre hacia afuera, de modo que todos los que nos rodean puedan verla. Ser luz y andar en luz permite señalar el rumbo al que vive en tinieblas y cumplir con la comisión que Cristo dio a sus discípulos: me seréis testigos. Y esto supone ser la referencia que el mundo necesita. La familia de la luz no puede esconder esa condición. Antes decíamos que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, siempre será visible. Y un creyente tiene que estar siempre visible, siempre debe ser una referencia en este mundo que realmente necesita la verdad, necesita la luz, necesita al Señor. El apóstol Pedro diría: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos como la ciudad asentada sobre un monte. Somos la referencia para el mundo. El discípulo de Cristo debe ser visible ante los ojos del mundo. Nuestra vida y testimonio deben ser notorios tanto para con los de afuera como para los de adentro. Somos el candelero, somos el ejemplo en el hogar, somos ejemplo en la iglesia, somos ejemplo a la familia de las virtudes del Señor Jesucristo. Por tanto, el creyente no solo habla de Cristo, sino que vive, expresa y refleja a Cristo por medio de su vida. Recordáis aquellas palabras, y tenemos que aprender de ellas, del apóstol Pablo. Aquellas palabras que él pronuncia en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y Pablo era un ejemplo, ¿verdad? Era un ejemplo para sus contemporáneos, para aquellas personas, aquellos creyentes de su tiempo. Pablo era una persona diferente. Y es la invitación de la palabra para nosotros también, en esta mañana, a ser diferentes. A ser diferentes a lo que hoy es el mundo. Vosotros, y el Señor está empleando: sois sal, sois luz. Vosotros sois diferentes, y así debemos de sentirnos, y así es como debemos participar en nuestra sociedad en este tiempo. Y hermanos, no podemos fallar a nuestro Señor, que nos coloca como luz en este mundo. No podemos fallar tampoco a nuestra iglesia, a nuestra sociedad, a nuestra iglesia, porque estamos viviendo
con la luz, pero tampoco podemos fallar a nuestra sociedad, porque nuestra sociedad necesita la luz. La aplicación de la enseñanza la da el mismo Señor, al final del versículo 16. Cuando estemos funcionando así, como sal y como luz, entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y estas son las consecuencias de un comportamiento fiel de la familia de la luz. Lo importante no es que el creyente sea reconocido, sea exaltado, sino que por su vida de servicio y testimonio otros vengan a la luz, se acerquen a Dios, acepten a Jesucristo como Señor y Salvador y le alaben. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de poder acercarnos a tu palabra una vez más. Damos gracias por su enseñanza. Damos gracias porque ella tiene aplicación en nuestra vida, aún en este tiempo, en este siglo, en estos días, cuando hay tanta indiferencia, cuando hay tanta oscuridad, cuando hay tantas tinieblas. Oh Señor, permítenos también ser luz y permítenos, Señor, con tu ayuda, ser ejemplo para que otros vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Danos un día de gozo en la comunión con los hermanos y también con la familia. En el nombre de Jesús. Amén.